noches. Estamos en directo en Canarias al Día. Es la hora de repasar la actualidad del archipiélago en los últimos días. En unos minutos se va a sentar en esta mesa alguien que es fundamental para que este programa vaya a salir bien. Y es Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias, que hoy se ha retrasado un poco por motivos ajenos a su voluntad, todo se ha dicho, pero en unos minutos estará aquí ya, sentado en el plató de Mírame Televisión Canarias. Nosotros, mientras tanto, empezamos con este repaso de la actualidad que, como saben, cada martes y cada jueves llevamos a sus pantallas aquí en Mírame Televisión. También saben que pueden seguir toda nuestra programación en directo a través de nuestro canal, llegando ya al 95% de todo el territorio de Canarias, pero también en directo a través de plataformas como YouTube o de nuestra web de mirametv.com. Y después, si no pueden seguirnos en directo, pueden hacerlo a la carta a través de nuestro canal de YouTube, donde colgamos todos los programas que se producen, y son muchos en esta casa, en Mírame Televisión Canarias. Bueno, estamos ya a días tan solo de que llegue esa fecha marcada en rojo en el calendario, la manifestación del próximo 20 de abril. Hemos ido sabiendo en los últimos días de la incorporación de nuevos lugares donde se va a celebrar esa manifestación. Ya será en las 8 islas de Canarias, porque también La Graciosa se ha sumado a esa convocatoria, pero es una convocatoria que además tendrá repercusión a nivel nacional. Son varias ciudades de España donde se va a celebrar o se va a visibilizar la protesta similar a lo que va a ocurrir en Canarias, obviamente en otra magnitud, pero con ese mismo mensaje, la necesidad de revisar el modelo turístico. A días de que se celebre esa manifestación, también en algunas capitales europeas como Berlín o Londres se han anunciado manifestaciones por esta situación que ha generado también una repercusión mediática muy importante a nivel internacional y nacional. Son muchos los medios que están pendientes de lo que ocurra este sábado. Nosotros les tendremos que contar cosas a partir de ahora sobre lo que va a pasar ese sábado. Lo venimos haciendo a lo largo de los últimos días, pero hay algunos anuncios especiales que vamos a hacer en los próximos días y que a ustedes les van a interesar, porque Mírame Televisión, como ustedes saben, siempre está al lado de donde está la gente. Y nosotros hoy, para también seguir todo lo que ocurre en torno a la actualidad de esa manifestación del 20 de abril, nos hemos acercado a la Plaza de la Concepción de La Laguna. Allí, como saben, como les contábamos el pasado jueves, se encuentran realizando una huelga de hambre 6 personas, 6 activistas de la plataforma Canarias se agota. Ellos piden también, lógicamente, esa revisión del modelo turístico. Es una acción que está enmarcada dentro de las acciones de la manifestación del 20 de abril, pero esto es un colectivo puntual, Canarias se agota, que ha decidido dar este paso. Nosotros el jueves hablábamos con ellos. Desde entonces están haciendo, insisto, 6 personas esa huelga de hambre. Hasta hoy, donde además de pedir la revisión del modelo turístico, piden actuaciones concretas como la paralización de algunos proyectos como el de Cuna del Alma en el puertito de Adeje o el de La Tejita en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona. Desde entonces, desde el jueves, están en huelga de hambre. Hasta hoy todavía, bueno, pues nadie se ha acercado a intentar darles una respuesta a sus reivindicaciones. Sí que han estado por allí servicios sanitarios para ver cuál es la salud de los manifestantes, y ya se empiezan a notar, lógicamente, también algunos síntomas de esa huelga de hambre. Nuestros compañeros han querido estar hoy ahí, nuestros compañeros de redacción, en la Plaza de la Concepción, para contarles todo lo que está ocurriendo, para hacer un seguimiento a esta huelga de hambre y para escuchar la rueda de prensa que esta mañana también daban desde la plataforma Canarias se agota. Vamos a ver lo que ocurría en la mañana de hoy en la Plaza de la Concepción de La Laguna sobre esa huelga de hambre que desde el pasado jueves realizan 6 activistas para pedir una revisión del modelo turístico de Canarias. Ya han pasado 6 días desde que comenzó la huelga de hambre que exige al gobierno de Canarias la paralización inmediata de las obras del Hotel de La Tejita y el proyecto Cuna del Alma. La organización Canarias se agota expresa su preocupación tanto por la salud de los huelguistas como por el futuro de Canarias. Además, indican que es indispensable frenar este modelo depredador caracterizado por el problema de acceso a las viviendas, la precariedad laboral y el aumento de la pobreza. Desde la concentración piden con urgencia que las clases políticas actúen de manera inmediata para evitar escenarios fatales. Indra Cabrera, miembro del cuerpo sanitario de la asociación, alerta de que se está poniendo en riesgo la vida de los huelguistas desde el primer día. Además, denuncian la falta de respuesta por parte del ayuntamiento, ya que no atienden su petición para poner un dispositivo de asistencia inmediata en la zona, que consideran totalmente necesario debido a las bajas condiciones habitacionales y climatológicas.
Los huelguistas tienen unas constantes vitales fuera de los límites normales que pueden comprometer seriamente su salud a día de hoy. Presentan un cuadro de hipotensión e hipoglucemia, es decir, tienen la tensión y el azúcar muy baja, además de una pérdida de peso importante. Los datos son muy alarmantes. Obviamente, continuar en la huelga puede acarrear daños neurológicos irreparables e incluso la muerte. Víctor Martín, portavoz de Canarias se agota, hizo un llamamiento dirigido al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y al alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, en el que hizo especial hincapié en la poca preocupación de Clavijo frente a esta situación. El presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, pese a que vive en La Laguna, no ha encontrado tiempo para venir a interesarse por el estado de salud de las personas en huelga de hambre. Señor Clavijo, tiene usted en su mano revertir toda esta situación. No puede seguir ignorando las consecuencias del actual modelo depredador y especulativo que tanto defiende, que nos ha traído hasta aquí. Hace unos meses decía usted que no le temblaría la mano o el pulso en defender macroproyectos turísticos ilegales. Incluso daba premios a hoteles con orden de demolición. Conforme el descontento social ha ido creciendo, primero empezó usted a pedir sentido común. Después apelaba a la tranquilidad para ocultar su nerviosismo. Días después apelaba a que hay que revisar el modelo turístico, que no descarta la tasa turística. También Canarias tiene un grave problema de concentración de la riqueza, llegó a decir. Hasta hemos tenido que oír que se manifestaría usted el día 20 como si fuese un ciudadano normal. Basta ya de tomar el pelo a la ciudadanía. Basta de discursos hipócritas. Deje usted de reírse de la inteligencia de la gente. Por otro lado, también denuncian la indiferencia del Ayuntamiento de La Laguna ante la huelga y reclaman a Luis Geray actuación, ya que, según declaraciones, no ha puesto ni siquiera servicios portátiles para facilitar este movimiento. Desde la organización piden al alcalde de La Laguna que no ponga trabas para los que deciden seguir luchando por Canarias. Y sobre las críticas de algunos empresarios sobre la manifestación del sábado, Están nerviosos porque ya empiezan con las descalificaciones. Entonces ese es el síntoma que a nosotros nos agranda más todavía. ¿Sí? Quiere decir que nosotros con argumentos estamos demostrando que otra Canarias es posible. No estamos diciendo que haya que hacer un cambio transformador total, sino que otra Canarias puede ser posible y que ellos como empresarios, si quieren jugar ese papel social que juegan junto con el 99% de la ciudadanía que trabajan aquí y quieren salir adelante no en esas condiciones precarias, pues como no tienen argumentos están ya llegando a las descalificaciones, ¿no? Yo le podría decir cuando me levanté esta mañana también y estamos prácticamente trabajando desde primera hora y las personas que llevan aquí llevan 2 semanas ya desde que nos presentamos, pues prácticamente sin dormir, con sueño y con cansancio, y eso no tiene que ver con los vagos no hacen esas cosas, ¿no? Eso es propio de la gente que se preocupa por esta tierra y que quiere dedicar todo el tiempo del mundo a poder, por lo menos, aminorar todo esto que está ocurriendo desde el punto de vista medioambiental y social en la isla, ¿no? En las islas. El 20 de abril la comunidad canaria también se manifestará desde Madrid, Barcelona, Granada, Berlín y Londres. Bueno, pues así está la situación en la Plaza de la Concepción, en La Laguna. Reivindicaciones hacia el presidente del Gobierno de Canarias, hacia Fernando Clavijo, hacia el alcalde de La Laguna, hacia Luis Geray Gutiérrez, para que les facilite esa protesta que están realizando con algunos servicios públicos básicos. Yo creo que son cuestiones de sentido común. Sobre Fernando Clavijo, sobre su posición ante esa manifestación, hoy hemos vuelto a escuchar algunas declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias sobre esa revisión del modelo turístico, sobre todo lo que implica y sobre la posición del Ejecutivo Autonómico. Vamos a escuchar a Fernando Clavijo. No, la ha hecho pública, total respeto a la libertad de manifestación de los ciudadanos. Ya hemos dicho, de hecho, todas las actuaciones del Gobierno que hemos iniciado venían orientadas a la revisión de ese modelo. El modelo turístico canario es un modelo de éxito, pero evidentemente, como todas las cosas, se pueden perfeccionar y en la medida que va evolucionando y después de la pandemia, pues bueno, se van generando nuevos productos o nuevas ofertas turísticas, como puede ser la del alquiler vacacional, que generan una revisión. Y eso es lo que hemos hecho. Lo hemos hecho no solo con la conferencia de presidentes que vamos el 30 de abril para hablar del desarrollo demográfico, el futuro de las islas, el crecimiento o no crecimiento en función de la realidad de las islas. Lo hemos hecho con el grupo de trabajo de 46 municipios de menos de 10.000 habitantes. Lo hemos hecho con la revisión, en este momento revisionó la puesta en marcha de la ley de alquiler vacacional y, como bien decía el consejero, con este decreto y esa pues emergencia habitacional que nos está permitiendo poner más suelo, transformarlo jurídicamente, para tener nuevos productos, para que sigamos como administración pública construyendo vivienda pública para alquiler,
pero también paralelamente facilitando que también a un municipio como este, que hay otro tipo de demanda, pues el sector privado pueda hacer vivienda protegida, que al final va a estar orientada en alquileres, como dijo el consejero, entre 300 y 400 euros. Porque las personas que tienen grandes recursos podrán pagar lo que el mercado exige, pero el problema que tenemos es esa gente que trabaja en los dos, esa gente joven que se quiere emancipar y que es imposible con los sueldos que tienen poder acceder a un alquiler más o menos razonable. Rafael Llanes, el diputado del Común, también estuvo aquí en Canarias al Día este lunes. Vamos a ver después algunos de los cortes de esa entrevista en la que analizamos su último informe, porque como saben va a ser relevado de la Diputación del Común. Le va a sustituir Dolores Padrón, la exalcaldesa de Puerto de la Cruz y exdiputada autonómica, pero en ese último informe ha vuelto a hacer lo que lleva haciendo durante casi 6 años, y es poner sobre la mesa la cruda realidad social de Canarias. De eso hablaremos ahora en unos minutos, pero antes vamos a escuchar la opinión de Rafael Llanes sobre la manifestación del 20 de abril. Es una oportunidad para repensar, repito, nuestro modelo de crecimiento, hacia dónde queremos ir y hasta dónde llegan los recursos naturales de un territorio frágil y un territorio muy cerrado en medio del Atlántico. No es lo mismo que Castilla-La Mancha, donde el crecimiento puede ser visto de otra forma. Y ahí tenemos un problema, y es que hay algunas medidas que se anuncian en medios informativos y que jurídicamente tienen un difícil encaje. Usted no puede decir que un señor, si es de una nacionalidad, puede hacer una cosa, y si es de otra nacionalidad dentro de la Unión Europea, tiene otros derechos. Yo creo que eso tiene un difícil encaje, pero sí habría que armonizar. Y las murgas de Tenerife también se han posicionado a favor de la manifestación de este sábado 20 de abril. No es turismofobia. Es fobia a un modelo insostenible. Es que nos echan de nuestras casas. Es que Canarias no es un parque de atracciones. Es que se vierten 100 millones de litros de aguas fecales al mar cada día. Es que estoy sin casa. Es estudiar biología y trabajar en un rentacar. Es que la vaca no da leche para todos. Es vivir rodeado de vivienda vacacional. No es turismofobia. Es que no me da para vivir. Es que nos quedamos sin agua. Es que al final nos tendremos que ir. Es proteger nuestra tierra y nuestra gente. Es que no queremos pasarnos la vida en una cola. Es el colapso de los espacios naturales. Es ser pobre mientras se bate récord de turistas. Canarias tiene un límite. Bueno, ya lo han visto, las murgas de Tenerife también posicionadas ante ese debate, un debate mucho más complejo de lo que algunos quieren hacer ver cuando lo rebajan a una supuesta turismofobia o a cambiar por completo el modelo turístico. Cosas que no son ciertas. Al final lo que se plantean son cuestiones, como han visto ustedes, bastante coherentes y razonables. Son muchos de los problemas sociales de los que hemos hablado en esta mesa, muchas de las cuestiones que yo creo que hay un consenso en que hay cosas como la necesidad de limitar el acceso a nuestros parques naturales, el vigilar mejor la conservación de nuestro territorio. Y después hay cuestiones que evidentemente, como el alquiler vacacional, necesitan una regulación. Para eso el Gobierno de Canarias ha sacado un anteproyecto de ley del alquiler vacacional, pero que también está generando muchas dudas. Pero hay muchísimos ámbitos donde hay que trabajar, o es necesario trabajar para tener una Canarias donde su economía, su macroeconomía, vaya por el mismo lado en el que va la realidad social de muchos de sus trabajadores y trabajadoras que, como les hemos contado aquí tantas veces, tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes. ¿Quién ha tenido alguna dificultad para llegar hasta el plató de Mírame Televisión, pero ya está con nosotros, es el compañero Óscar Martín de Onda Cero Canarias? Óscar, gracias por, sobre todo, una vez más, hacer un esfuerzo para llegar aquí a tiempo a tu cita con nuestros espectadores. Gracias, muy buenas noches, David. Buenas noches a todos. Bueno, hemos visto cosas que tú seguramente has ido viendo a lo largo del día de hoy. La reacción, la rueda de prensa esta mañana de los huelguistas que están en huelga de hambre en la Plaza de la Concepción de la Laguna, las declaraciones de Clavijo, la misma línea de lo que ha venido diciendo, la intervención de Rafael Llanes, que te cuento, el lunes estuvo aquí en Canarias al Día y, bueno, volvió a decir que era una oportunidad esta manifestación del día 20, y el apoyo de las murgas en general. Parece que ya está todo preparado, que ya todos los que tenían algo que decir lo han dicho, ya La Graciosa se ha sumado también y va a haber manifestación. Son 8 islas, más varias ciudades españolas, más algunas capitales internacionales. Insisto, parece que ya está
todo preparado de cara al 20 de abril. Sí, con esa preocupación, como decías, David, centrada en este caso, ese grupo de activistas, esa huelga de hambre que contábamos el pasado jueves, que se están concentrando, además con esa cadena humana en ese punto concreto de este municipio de la isla de Tenerife. 6 días ya de huelga de hambre, han denunciado, bueno, han trasladado a la sociedad canaria, bueno, cierta inquietud, cierta preocupación, en este caso por el estado de salud alarmante, así lo han calificado de estas personas, de estos activistas. Bueno, exigen una respuesta a la clase política, concretamente en este caso al presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo. Ya saben que, bueno, pues están planteando esa moratoria turística, poner límite a la masificación turística, cambio de modelo económico, cambio de modelo turístico y sobre todo, bueno, pues tratar de paralizar especialmente esos proyectos urbanísticos, turísticos, como es el Hotel de la Tejita y Cuna del Alma en el puertito de Adeje, en el sur de la isla de Tenerife. Y luego, en este caso, el diputado del Común representa también, porque es representante del Parlamento, en este caso, a gran parte de la sociedad. Conoce perfectamente los problemas el señor Llanes ya en su última recta final en materia de vivienda. La vivienda también forma parte dentro de estos argumentos de los convocantes de parte de sectores de la sociedad canaria que van a salir a la calle este próximo 20 de abril, entre otras cosas porque están colapsados los servicios esenciales básicos de esta comunidad autónoma, especialmente la vivienda, falta de vivienda, salarios muy bajos, no es asequible, precios disparados y también los problemas de movilidad, problemas en este caso en las carreteras. En cualquier caso, se acerca la cita y desde luego ya más colectivos se van sumando, otras islas ya se han sumado, especialmente, como saben, la isla de La Gomera. Y bueno, en las últimas horas anunciaba también colectivos, la población, ciudadanos de la isla de La Graciosa. Y como decías, Óscar, estuvimos hablando con Rafael Llanes este lunes de toda esa agenda social de Canarias, de todos esos asuntos que al final merecerían programas especiales para poder abordarlos en profundidad, pero hay cuestiones que a veces pasan desapercibidas. Hablamos mucho de dependencia. Hablábamos la semana pasada del dato que daba en ese informe la Diputación del Común de que una persona dependiente muere en Canarias cada 4 horas en la lista de espera sin haber recibido aún esa prestación que le corresponde por derecho por la ley de dependencia. Pero es que también hay un dato que a veces pasa desapercibido porque está dentro de los datos de dependencia, que es el de la discapacidad propiamente dicha, el de las personas discapacitadas, los problemas que tienen y las dificultades que tienen para ser atendidos. Vamos a escuchar lo que decía Rafael Llanes porque es especialmente hiriente la situación de las personas con discapacidad en Canarias. Los incumplimientos en dependencia son tan graves que han ocultado los gravísimos de discapacidad, que son mucho mayores. Mira, la discapacidad hasta el 20 de abril del año pasado era 3 meses de plazo. Ahora son 6. O sea, es más tiempo. Pero no importa. Como si ponen 24 horas. Aquí estamos tardando hasta 4 y 5 años. Yo tengo expedientes, y lo tengo con nombre y apellido, por si alguien no lo cree, en lo que hay personas que están esperando 60 meses. Estos son 5 años. Imagínese usted una persona que hoy tiene un accidente y adquiere una determinada discapacidad y tiene que esperar al año 2029 para tener derecho a las ayudas fiscales, al descuento de transporte, ayuda para libros, ayuda para puestos en la administración pública, ayuda para que las empresas privadas los puedan contratar con determinadas ayudas fiscales. 5 años. Bueno, ya lo han escuchado, Óscar, 5 años de espera para las personas con discapacidad. Personas que puede ser cualquiera que sufra, bueno, pues un accidente y tenga pues la desgracia de quedarse en una situación que le reduzca la movilidad o que le genere cualquier tipo de situación de discapacidad. Bueno, ya ves, 5 años de espera. Esto es un problema de dependencia, la discapacidad, un problema además histórico de fracaso político desde hace muchos años y que se ha prolongado. Y yo creo que ha sido además también una de las prioridades del señor Llanes, la vivienda en este caso, el acceso a la vivienda, la dependencia y asuntos relacionados con sanidad. Y dentro de la dependencia, esos 5 años de las personas con discapacidad que siguen esperando. A mí me parece esto un fracaso de la clase política. Creo que ahí es jugando un papel importante, como decía yo la semana pasada el propio Rafael Llanes. Hay datos, por cierto, hablando de sanidad. Hoy, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad en esta jornada aportaba, ya que estamos, pilares fundamentales de la sociedad del bienestar, la educación y la sanidad. Un dato importante. Hoy el Ministerio de Sanidad ha publicado que las listas de espera por operaciones no urgentes en Canarias alcanzan los
los 33.751 pacientes sin operar. Así, una tasa de personas en espera un 15,93% por cada 1.000 habitantes. De este modo, Canarias, insisto, datos hoy del Ministerio de Sanidad, está entre las 10 comunidades con mayor tasa de espera, estableciendo el tiempo medio de espera en 147 días. Además, es una de las autonomías que tiene más pacientes esperando por encima de 6 meses, es decir, un 27,6% según el Ministerio de Sanidad. Por tanto, otra tarea pendiente, insisto, otro fracaso, las listas de espera en Canarias, que se unen, insisto, a las listas de espera, en este caso, a los centros sociosanitarios. Problemas con discapacidad, han fallado las políticas sociales en esta comunidad autónoma, han mirado para otro lado, y yo creo que ese es el mensaje que quiere trasladar, muy prudente, el propio Rafael Llanes. Un Rafael Llanes que, como saben, va a ser sustituido por otra socialista, en este caso Dolores Padrón, que fue en su momento alcaldesa del Puerto de la Cruz, fue diputada regional, presidenta del Partido Socialista en la comunidad autónoma y además representante del Gobierno de Canarias en la delegación del Gobierno de Madrid, en la capital de España. Bueno, precisamente le preguntamos, lo hablábamos el jueves pasado aquí en esta mesa, y le preguntamos este lunes a Rafael Llanes si su partido, que es quien ha decidido, ustedes saben que esto es una decisión que se adopta, son órganos que dependen del Parlamento de Canarias, pero se suelen adoptar por consenso. Cada grupo tiene una posibilidad de hacer una propuesta de candidatos para los diferentes órganos que dependen del Parlamento de Canarias, el comisionado de transparencia, la audiencia de cuentas, el propio diputado del Común, y a partir de ahí, bueno, pues se llega a un consenso. Entonces es el PSOE básicamente el que ha decidido relevar a Rafael Llanes y que se ha sustituido por Lola Padrón. Le preguntábamos este lunes si él cree que ha sido demasiado crítico con el gobierno y que eso le ha costado finalmente, bueno, pues el tener que dar un paso a un lado para que llegase Dolores Padrón a ese cargo. Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Rafael Llanes. Yo creo que mi partido, cuando me propuso hace 6 años, me conocía muy bien, sabía que yo soy una persona que actúa de acuerdo a unos principios éticos que son inamovibles desde que he estado en la vida pública. Saben cómo soy y en esas condiciones me eligieron. He actuado de acuerdo a esos principios. Hasta el último día lo seguiré haciendo y estoy seguro que mi sustituta, que es una persona que conoce muy bien la administración pública, que tiene sensibilidad social, que ha sido alcaldesa y que por tanto tiene los ingredientes necesarios para ese trabajo, lo va a hacer magníficamente bien. ¿Alguna vez le ha llamado a alguien para decirle que baje el volumen de la crítica? No, nunca. La ley lo prohíbe. La ley del diputado del Común ya lo dice. Al diputado o diputada del Común nadie puede darle indicaciones ni sugerencias. Es libre. Bueno, nosotros esperamos que Dolores Padrón actúe con la misma libertad y sobre todo con la misma contundencia, Óscar. Que no baje el volumen, ¿verdad? Esperemos, porque además tiene experiencia. Yo decía que es importante asumir esta responsabilidad, el hecho de haber sido representante de un municipio, como por ejemplo Rafael Llanes, que ya recordaba que fue alcalde de Güímar, en el sur de la isla de Tenerife, tiene una circunstancia, un factor a su favor, es decir, que conoce, tiene línea directa, sabe cómo acercarse a los ciudadanos, es decir, porque saben que un alcalde, una alcaldesa, un concejal, pues tiene esa experiencia, es decir, proximidad al vecino o a la vecina. También la tiene la propia Lola Padrón, porque, insisto, Lola Padrón en su momento fue alcaldesa del Partido Socialista en la ciudad turística, en el Puerto de la Cruz, tiene esa responsabilidad. Es una mujer del partido, una mujer de la confianza, además también de Ángel Víctor Torres y de Pedro Martín, insisto, una histórica del Partido Socialista, y esperemos, yo confío que esa experiencia de la señora Padrón, que ha tenido varias responsabilidades, le sirva, le ayuda a tener esa independencia y conocer, acercarse a las personas, a los ciudadanos canarios y resolver directamente los problemas, que son muchos. Y decía, en este caso, el propio Rafael Llanes, que no es militante, tiene que dejar militante. La propia Dolores Padrón tiene que dejar de ser militante del Partido Socialista. Es una responsabilidad, un órgano independiente que depende directamente, eso sí, del Parlamento, del Parlamento Canario, que es quien la elige en este caso por consenso y, bueno, con el apoyo con la propuesta del partido, es decir, del Partido Socialista, y con el apoyo del resto de los grupos de la Cámara. Es un órgano, repito, independiente en la toma de decisiones. Yo espero que así lo sea. Repito, Dolores Padrón, que además lo va a tener, insisto, va a tener una responsabilidad importante, pero que lo va a tener complicado, porque el listón está bien alto, porque creo, repito, que ha hecho un formidable trabajo Rafael Llanes.
Una de las noticias, Óscar, que también ha sido, ha copado muchos titulares en las últimas horas, es la decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas de absolver al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, de un presunto fraude por el que fue juzgado a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social, de en torno a 36 millones de euros, que era lo que le atribuía la Fiscalía. Pues bien, la Audiencia Provincial, con un voto particular, es decir, una de las 3 magistradas de la audiencia, estaba en contra de la absolución, pedía la condena y finalmente, lógicamente, al haber mayoría en ese tribunal de la Audiencia Provincial, finalmente ha sido absuelto Miguel Ángel Ramírez. Insisto, absuelto del caso más importante y más mediático que ha perseguido a Miguel Ángel Ramírez en los últimos años. No el único, porque saben que hay otra causa, otra denuncia de la Fiscalía por otro presunto fraude distinto en otras épocas, de otras cuantías, también por las empresas de Miguel Ángel Ramírez. Recuerden también que ha sido querellado y que se le está investigando por presuntamente también otro fraude vinculado con el llamado tercer caso Mascarillas. Pero la causa principal, la que lleva siendo noticia durante años, ha sido absuelto Miguel Ángel Ramírez. Lo cierto es que en la sentencia se da por hecho algo que también les hemos contado aquí muchas veces, y es que la figura del ex juez Salvador Alba, juez corrupto condenado precisamente por, entre otras cosas, utilizar esa causa, la causa por la que se investigaba a Miguel Ángel Ramírez, para perseguir a la jueza Victoria Rosell, para intentar arruinarle su carrera política. Lo cierto es que en esta sentencia se dice que efectivamente se ha producido una contaminación por parte del ex juez Salvador Alba en esta causa, y eso ha sido uno de los motivos que ha influido también en la decisión del tribunal, además de algunos errores que se han considerado así por los 2 magistrados que han decidido la absolución por parte de la Seguridad Social a la hora de hacer las cuentas, digamos, de ese presunto fraude fiscal. En cualquier caso, Miguel Ángel Ramírez ha salido, una vez conocida la noticia, a dar la cara. Se ha creado una cuenta en Twitter y ha publicado vídeos, ha hecho declaraciones en las últimas horas. Ha sido contundente contra quienes, en su opinión, le han perseguido a lo largo de estos años. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Ramírez. Hoy se cierra una ingrata travesía de defensa de mi honor profesional y personal que ha durado 10 años. En esta dura travesía nunca se ha producido un pronunciamiento judicial a favor o en contra de todas las acusaciones que se han difundido generosamente sobre mí. Pero sí se ha querido consolidar un juicio público paralelo que ha angustiado a mi familia, a mis amigos, a mi entorno, y ha trastornado drásticamente mis proyectos empresariales. Y no menos importante, la imagen de un club de fútbol profesional que me honro presidir, cuya actividad nunca ha sido cuestionada judicialmente. No ha sido fácil soportar una reclamación de pago de más de 142 millones de euros por distintas sanciones que hoy se ha demostrado injustamente reclamadas. Mucho menos fácil ha sido convivir con peticiones de más de 21 años de cárcel. No creo que muchas personas hubieran logrado conservar su pleno juicio con semejante persecución y azote público que he sufrido. Son muchos los que se vieron inducidos a creer por pura lógica lo que mis acusadores han insistido en recrear con un ensañamiento inédito en Canarias. Gracias a todos los que, a pesar de todo, nunca se alejaron de mí. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Juicio paralelo, de eso habla Miguel Ángel Ramírez. El sindicato Uso, que ejercía la acusación popular en la causa, ha anunciado que va a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo esta sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Lo hace, entre otras cosas, celebrando el hecho de que, a pesar de que se absuelda a Miguel Ángel Ramírez porque no hay elementos suficientes para condenarle por ese delito de fraude fiscal, sí que se reconoce también en la sentencia que se camuflaron el pago de horas extras como dietas a los trabajadores y que con eso el empresario se ahorraba el pago a la Seguridad Social. Bueno, en cualquier caso, más allá de que evidentemente hay 2 magistrados que han decidido que esto no es delito, también es verdad que hoy, en las últimas horas, ha seguido pronunciándose el propio Miguel Ángel Ramírez, que entre otras cosas ha contado que grabó al juez Salvador Alba respaldado por las altas esferas, no ha concretado por quién, pero ha dicho que había altas esferas que le apoyaban en esa grabación al juez Alba, y ha acusado o ha señalado que la magistrada que realizó ese voto particular está casada, según él, con un inspector de la agencia tributaria que en el pasado investigó a la empresa del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Óscar, sí. Muchísimas informaciones en torno a Miguel Ángel Ramírez en todo este tiempo y un final que evidentemente, bueno, pues ha acabado con todas estas reacciones. Sí, de hecho, también desvelando además en esas entrevistas el propio Miguel Ángel Ramírez algunas cuestiones que hay que seguir con interés. Bueno, ya saben que es un empresario canario, empresario gran canario, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.
Palmas y en este caso, bueno, estaba sufriendo una travesía dura, compleja durante los últimos años. Estamos hablando que se le acusaba o se le ha estado acusando a la figura del señor Ramírez de delitos muy duros, delitos fiscales, son delitos muy duros y que además también, como el propio Ramírez estaba denunciando, estaba lamentando, se le pedían nada más y nada menos que 21 años de cárcel durante todo este tiempo. No ha sido fácil el recorrido de la travesía, insisto, para este empresario de Gran Canaria, que a su vez está al frente de la Unión Deportiva Las Palmas. Durante las últimas horas damos un dato importante. Uso, este sindicato ha anunciado que va a recurrir la sentencia al Supremo, al Alto Tribunal. Y bueno, por otro lado, si no me equivoco, también han absuelto a Héctor de Armas, que en este caso era un hombre, un empresario, mano derecha durante los últimos años durante esa época del propio Miguel Ángel Ramírez, que además le sustituyó como administrador en una de las sociedades. En cualquier caso, esta es una noticia favorable para el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y empresario gran canario Miguel Ángel Ramírez. Bueno, uno de los asuntos, Óscar, que hemos hablado aquí, muchas veces en esta mesa, tiene que ver con la situación de la vivienda, el difícil acceso que tienen los ciudadanos residentes de Canarias para acceder a una vivienda en unos precios dignos. Este es uno de los elementos que mueve los ejes también de la manifestación del próximo 20 de abril. Y uno de los lugares, de las zonas o comarcas más afectadas por este aumento de los precios del alquiler es la zona sur de las Islas Capitalinas y en concreto también la zona sur de la isla de Tenerife. Ustedes saben también que en ese sentido el Ayuntamiento de Adeje ha decidido pedir al Gobierno de Canarias la declaración de zona tensionada precisamente porque se cumplen esos requisitos que marca la Ley de Vivienda Estatal para poder controlar los precios del alquiler en el municipio de Adeje ante, insisto, la subida que han experimentado en los últimos tiempos. Bueno, quien conoce mucho la realidad inmobiliaria del sur de Tenerife, con quien queríamos tener hoy una conversación, es Rubén Darío Rodríguez, que es presidente de la Asociación Inmobiliaria Tenerife Sur, a quien saludamos en directo a esta hora de la noche. Rubén Darío, muchas gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a ti por el espacio. ¿Cuál es la situación de la vivienda ahora mismo, en resumen, en el sur de Tenerife? En resumen, hay que ver a qué nicho de mercado nos referimos. Si nos referimos a la vivienda de alquiler de larga temporada, por ejemplo, está complicado. Está complicado porque después de la pandemia la oferta fue disminuyendo cada vez más y casi está nula la oferta para las personas que quieren alquilar a larga temporada una vivienda, ya sea cerca de su trabajo o lo que fuere. Pero esto tiene una sola verdad. Los propietarios no tienen seguridad jurídica. Recordamos que después de la pandemia hubo una situación extrema en la economía en donde, fue afectada la economía de todas las personas y algunas personas no pudieron pagar el alquiler o hacer frente al alquiler. Y otras personas utilizaron eso como para poder aprovecharse de los propietarios. Entonces nació aquí, en el sur de Tenerife, también la famosa manifestación de ocupas. Hay un porcentaje alto de propiedades ocupadas a través de todo este tiempo. Entonces, los propietarios, ante tal situación y no poder obtener seguridad jurídica, han retirado del mercado esas propiedades en alquiler de larga temporada. Algunos la han retirado y la han cerrado o viven familiares y otros la han puesto en alquiler vacacional. Las viviendas de alquiler vacacional, desde la pandemia a esta parte, han aumentado considerablemente. Han aumentado, ¿por qué? Recordamos que en la pandemia fuimos uno de los primeros puntos turísticos abiertos para los tour operadores, mientras otros destinos estaban cerrados, y la gente ha conocido este paraíso que es Canarias, y evidentemente tuvimos récord en todas Canarias el año pasado con 16 millones de turistas. Y según las encuestas, este año 2024 va a ser récord más que el año anterior. Entonces ha proliferado la vivienda vacacional, no hay oferta de larga vivienda, de larga temporada, y al haber tanta demanda de turistas que quieren comprar, que quieren tener su segunda residencia o su casa para venir de vacaciones o como una inversión y demás, tanta demanda, los precios suben.
Hay una cuestión importante, Rubén Darío, y es el hecho de que se están buscando soluciones precisamente a esa situación que tú has descrito también, de la falta de ofertas y del aumento de los precios por diferentes factores que están tensionando esos precios. Los has explicado muy bien, pero lo decíamos nosotros al principio. Ha habido un ayuntamiento, que es el de Adeje, que ha decidido pedir la declaración de zona tensionada. Sobre esto se está hablando mucho. El Gobierno de Canarias está preparando un protocolo para explicarle a los ayuntamientos cómo funciona este aspecto que contempla la Ley Estatal de Viviendas. A mí me gustaría saber qué impacto creen ustedes que va a tener sobre ese escenario del alquiler de larga duración esa declaración de zona tensionada en el municipio de Adeje. Pues mientras no se resuelva la seguridad jurídica para los propietarios que quieren alquilar, porque hay muchos propietarios que quieren volver a poner sus propiedades en alquiler de larga temporada, porque creen en ese modelo, pero mientras no se le garantice una seguridad jurídica, no van a salir al mercado. Lo que va a suceder, zona tensionada o no, van a cerrar sus casas, irán a vivir familiares o lo que fuera, pero no van a salir las propiedades al mercado. Ningún propietario quiere arriesgarse a alquilar un apartamento y terminar después con una ocupación legal o ilegal, y tener que estar pagando de 2 a 3 años el agua, la luz, sin poder obtener ningún fruto de su propia casa y sin poder sacar al inquilino. Entonces, generalmente las consultas que hemos hecho, los propietarios es: yo cierro, va mi primo, un familiar y demás, pero no voy a sacar. No van a sacar al mercado las viviendas de larga temporada, sea zona tensionada o no. Pero ese no es a mi parecer, no es una solución. Hay una mezcla porque la gente les está ahora echando la culpa a la vivienda vacacional. Están como endemonizando la vivienda vacacional. Estamos viendo que hay manifestaciones donde mezclan todo: el turismo, no al turismo, sí al turismo regulado, no a la vivienda vacacional. Quien tiene que resolver el problema de la vivienda para larga temporada o las de personas que puedan acceder a comprar una vivienda es el gobierno, no los pequeños inversores. No el pequeño inversor que con sus ahorros de su vida se compró una segunda residencia porque desde pequeño venía a Tenerife con su familia y ahora la tiene como para venir a vacacionar él con su propia familia, ¿verdad? Aquí el gobierno tiene que hacer lo necesario para construcción de viviendas sociales, las cuales son asequibles al bolsillo de la gente trabajadora de Tenerife. Porque Rubén, la diferencia es abismal. Sí, sin duda. Rubén, hay una cosa que es importante porque estás incidiendo mucho en el tema de cómo está afectando también a esa inseguridad jurídica entre los propietarios, el de la ocupación de viviendas. A mí me gustaría saber si ustedes manejan datos, si tienen el número de viviendas que hay ocupadas en el sur de Tenerife o un porcentaje de viviendas aproximadas de todas las que están en esa oferta o han salido a la oferta inmobiliaria y han sido ocupadas. ¿Tienen esos datos? No tenemos, podemos hacerlo, claro que sí, aproximados, pero no los tengo aquí conmigo ahora, en realidad. Pero sí hay un movimiento, ocupa. Hay gente que está caminando viendo qué apartamento está vacío para meterse, pero no están solos, están con abogados, están muy bien instruidos en qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, hasta dónde los protege la ley o qué pueden hacer para no caer y que puedan sacarlos o ir presos o lo que fuera. Pero bueno, sabemos que la ley los protege. Ante nada la ley los protege y se han visto desprotegidos los propietarios y han tomado la decisión de retirar sus viviendas al mercado. Y eso es un conflicto que hay ahora porque hay muchos trabajadores. Mira, es solo observar la autopista del sur, la línea que viene desde el norte al sur, la cantidad de caravanas de autos que se forman todas las mañanas. Toda esa gente viene a trabajar aquí al sur. Esa gente viene de Santa Cruz o alrededores porque no consigue poder alquilar una propiedad aquí. Entonces, y el problema... Sí.
ha afectado bastante. Sí, acaba de dar una clave y un problema que además también lo reconocen los ayuntamientos, la administración y los propios empresarios, las patronales turísticas, es decir, que no hay vivienda, por tanto rechazan muchos trabajadores en marcharse a trabajar, por ejemplo, al sur de la isla de Tenerife, en la hostelería, en la actividad que depende directamente del turismo, del sector servicios, porque no encuentran vivienda, porque dicen que los salarios son bajos y que los precios están disparados y porque no hay seguridad jurídica. Dígame una cosa, usted que conoce perfectamente el sector y que conoce además el sur de Tenerife, ¿de qué manera están viviendo los trabajadores que viven en otras zonas que viven fuera de la isla, o en el norte o en Santa Cruz, y que tienen que hospedarse en el sur de Tenerife? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué manera? ¿Comparten piso varios trabajadores? ¿4, 5, 6? Porque debe ser inasumible, insostenible, repito, teniendo en cuenta que los salarios son bajos y que los precios del alquiler están disparados. Sí, pero aquí tenemos que dividir el problema en dos caminos diferentes. Las propiedades que han aumentado de precio son las propiedades en la primera línea de mar, en la segunda línea de mar, sobre autopistas. Generalmente son propiedades y áreas meramente turísticas, ¿se entiende? Donde son aparhoteles o eran aparhoteles y viviendas residenciales. La mayoría en el sur es turístico, el residente es turista, aquí en el sur. No se han construido en los últimos largos años viviendas sociales, no se han construido. Tierras hay, no sé cuál fue la no gestión para no construir esas viviendas y poder paliar esa situación. Que la gente tenga que venir desde Santa Cruz, 1 hora de viaje por autopista. Bueno, eso ocurre en cualquier país del mundo también, que se toman 1 hora para ir a su trabajo. Lo ideal sería poder vivir cerca de su zona laboral. Perfecto, sí. Pero lo están sufriendo. Por eso las colas en la autopista, los atascos que hay son tremendos. Nunca se ha visto. Pero esto viene gradualmente a través de los últimos años, ¿no? Ya, sí, señor Rodríguez, ¿cuál es el nivel de inversión, en este caso de extranjeros, que parece que ha subido en cuanto a la compra de extranjeros de inmuebles, de casas, de pisos en el sur de la isla de Tenerife? Hay algunas voces que dicen, bueno, es que hay un número importante de extranjeros que compran, invierten en el sur, se marchan y no hay viviendas, en este caso, para los residentes del sur de la isla de Tenerife, dicen algunas voces. No, los inversores compran en áreas como Costa de Eje, Bahía del Duque, Faniabé, por excelencias turísticas. No compran centro de Guasa, por ejemplo, Valle San Lorenzo, que está muy cerquita. No compran en esas áreas masivamente. El inversor compra lo que es centro turístico, ¿verdad? Y se lo compra a otros inversores, a otros turistas que venden. Aquí sucedió que al principio había mucha comunidad inglesa. Vino el Brexit y empezaron a vender. Y vino otras comunidades holandesas o belgas, alemanas, y compraron esos mismos apartamentos. Entonces, estamos viendo que no es que el turista le está sacando la vivienda a la gente local de aquí. Hay una cosa que no se tiene en cuenta también. A través de los años, vamos a mencionar a partir de 6 años a esta parte, la densidad demográfica del sur ha aumentado, de gente que se ha nacionalizado y vive aquí en el sur, de gente que tiene permiso laboral y vive aquí en el sur, y antes teníamos las instalaciones y la capacidad de un sur para residentes y para alojamiento hotelero, ¿verdad? Bueno, ahora los propios residentes demográficamente se ha triplicado. Más la gente, trabajadores que vienen a trabajar y no encuentran vivienda, pues la situación está insostenible. Pero ya digo, el poder adquisitivo que tenemos aquí, el trabajador medio, es para comprar viviendas sociales, donde nos permitan poder tener una vivienda normal cerca del trabajo o a pocos minutos del trabajo. Pues Rubén Darío, ha sido un placer poder hablar contigo sobre toda la situación inmobiliaria del sur de la isla de Tenerife. De verdad, muchas gracias y buenas noches. No hay por qué, gracias.
Bueno, interesante conversación, Oscar. Sí. Me ha dado una clave importante en este caso al principio, ¿no? Por ejemplo, la inseguridad jurídica. Los propietarios no se arriesgan al alquilar viviendas, inmuebles, casas en el sur de la isla de Tenerife de larga duración. ¿Por qué? Porque, bueno, pues que hay que ser consciente de que las personas no tienen la capacidad económica suficiente para alquilar un inmueble, una casa con unos altos precios terribles que no son asequibles para la media de la población porque están, insisto, disparadas. Hay que entender, repito, en este caso al usuario, a la persona que trata de alquilar una casa, porque los salarios, vuelvo a insistir, son excesivamente bajos, los precios están disparados y hay que entender también a los propietarios que no se arriesgan porque luego se encuentran esa insolvencia del propio el que va a alquilar el piso porque, bueno, porque se puede quedar sin trabajo, porque no le da para llegar a fin de mes. Repito, y que por otro lado también tiene que asumir esos servicios el propio propietario y no tiene otra opción el inquilino que quedarse, porque ¿a dónde va? ¿A la calle? Pues ya me contarán el problema añadido. Y por otro lado, ha dado en la clave, insisto, que es lo que yo llevo contando durante muchos años. Aquí hay un problema real, un problema grave. Y el problema real y grave depende de la administración, de los ayuntamientos en este caso, aunque en mayor medida del Gobierno de Canarias que, repito, insisto un día más, llevan más de 20 años sin construir viviendas sociales. Yo creo que ahí está realmente el problema. Bueno, sin duda, muchos problemas los que hay en el acceso a la vivienda en el sur de la isla de Tenerife, muchos factores, lo explicaba Rubén Darío, el de la inseguridad jurídica me parece un factor muy importante para intentar ponernos en la piel de los propietarios, pero también es verdad que si hablamos de ocupación, si señalamos a la ocupación como uno de los responsables de la inseguridad jurídica, yo creo que hay que hacerlo con datos, por lo menos tener los datos sobre la mesa para tener un debate serio sobre una cuestión que, insisto, pues tiene muchísimas aristas y que mejor siempre, como nos gusta a nosotros en esta casa, con los datos. No los tenía hoy Rubén Darío, ojalá que en otro día podamos hablar con él y haya unos datos más precisos que nos hagan ver o saber cuál es la magnitud real de ese fenómeno de la ocupación, más allá de las percepciones que se puedan tener evidentemente ante casos que también nosotros aquí les hemos contado sobre la ocupación de viviendas, aunque normalmente la mayoría de las veces cuando nos encontramos con estos casos, y lo digo por nuestra experiencia, se trata de grandes edificios que se encuentran vacíos como lo que ocurría en Costa del Silencio recientemente. En cualquier caso, insisto, ojalá que podamos tener esos datos para tener un debate serio sobre el fenómeno de la ocupación. Nosotros nos vamos a publicidad unos minutos y volvemos con otros asuntos de actualidad que seguramente les van a interesar. Bueno, continuamos en directo analizando la actualidad en Canarias al día y, como saben, siempre muy pendiente de las realidades sociales que se viven en el archipiélago. Y hoy nos levantábamos con este titular en Diario de Avisos que nos ha hecho reflexionar sobre una situación complicada, que ya de por sí venía siendo complicada para los pacientes de esclerosis múltiple. Vean, una sola neuróloga atiende a todos los pacientes de esclerosis múltiple del Hospital Universitario de Canarias. Desde la Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple se ha denunciado que la sobresaturación por falta de especialistas demora las atenciones y causa perjuicio a los usuarios. Y para hablar de este asunto nos acompaña Ángeles González, presidenta de la Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple. Ángeles, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Ángeles, ¿cómo está afectando que solo haya una especialista, una neuróloga en el Hospital Universitario de Canarias para atender a los pacientes con esclerosis múltiple? Bueno, esto ha llevado que haya un retraso en que cada uno de nosotros vaya cada vez que le corresponda y una sobresaturación para la facultativo que está ahora mismo, ¿no? Que aunque quiera y haga todo de su parte para que todos tengamos la atención, pues casi imposible por el número de pacientes que tiene incluso al día, que hace que se ponga más nerviosa, que baje el tiempo que nosotros estemos en consulta y si lo emplea ese tiempo, pues que tenga que estar más tiempo de su horario. Ángeles, el que hubiera antes del mes de enero 2 especialistas, ¿era suficiente o ya eran pocos para poder atender de manera y en un tiempo prudencialmente lógico y de manera responsable a los pacientes de esclerosis múltiple? Incluso poco. O sea, ya estaban saturadas con 2 neurólogas. Anteriormente habían 3 neurólogas, una de ellas se fue también y bueno, se quedaron las 2 y
podían de igual forma estar saturadas, pero se prestaba atención. Ahora al irse en enero, pues la otra facultativo, pues ahora tenemos esta que queda, pues tiene todos los que tenía anterior las otras compañeras, ¿no? Entonces, para nosotros, pues nos importa los tratamientos, el tiempo de espera, la inquietud que nos crea, ¿no? O sea, como un vacío, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué pasa? Y como nadie nos ha dado respuestas, etcétera, pues está un poco tenso. Sí es verdad que tengo que decir que yo también me trato en ese hospital y que sí que nos da atención, pero dentro de sus posibilidades, ¿no? O sea, según todo lo que requiera cada uno de nosotros, pues ella va haciendo huecos y nos va dando esa atención. También al ser de otro neurólogo, pues tiene que conocernos poco a poco y eso requiere tiempo. Desde el pasado mes de enero, como decíamos, ya son 4 meses. ¿Alguien les ha dado alguna explicación desde el centro hospitalario o desde el Servicio Canario de Salud a la asociación que usted preside? No, la verdad es que nosotros nos hemos... en enero me llegó pues la noticia y bueno, de los usuarios que tenemos nosotros que se tratan en ELUC, pues las inquietudes y aparte pues el malestar y el enfado que tienen algunos usuarios, pues porque no se les ha dado explicación, sino que no se encuentra y que bueno, que hay que esperar o que te llaman y te retrasan y luego te vuelven a llamar y te vuelven a retrasar la consulta. Y esa es la única noticia que hemos tenido. Yo un poco así indagando, pues hemos sabido que se fue la neuróloga y que, bueno, que esta facultativo que está ahora, pues nos atiende a todos hasta poder encontrar una solución que sí que están poniendo de su mano, pues buscando neurólogos. Lo que pasa es que se han encontrado que no hay neurólogos especializados en esclerosis múltiple. Y ese es el problema que hay ahora mismo, ¿no? Que no hay especialistas en esclerosis múltiple, porque querer sí que quiere el hospital. Hombre, entendemos que el hospital quiera solucionar este problema, pero claro, si no hay especialistas, yo no sé qué se puede hacer, pero yo entiendo que van a tener que moverse mucho para conseguir a alguien que supla esta situación. Y una última cuestión antes de que le pregunte el compañero Óscar Martín Ángeles, porque claro, decía usted que claro, al final te llaman, te retrasan la consulta. ¿Con cuánto tiempo de antelación suelen llamar? Lo digo para quien pueda tener una consulta cerrada para el próximo, por ejemplo, mes de mayo y todavía no haya recibido ninguna llamada y se haya enterado hoy, bueno, pues leyendo diario de avisos o viéndonos ahora a nosotros de lo que está ocurriendo. ¿Con cuánto tiempo suelen llamar? ¿Llaman con suficiente tiempo de antelación? Sí, no te llaman el mismo día para decirte que te atrasan la consulta, ni 2 o 3. En mi caso me han llamado con hasta incluso 15 días de antelación o 2 semanas, ¿no? Que tú ya sabes que te la van a retrasar. El mismo día nunca me han avisado de que no vengas a la consulta, ¿no? Eso sí que no ha sucedido en mi caso. Ni conozco ninguno que se le haya llamado el mismo día para retrasar la consulta. De todas formas, yo mañana me voy a reunir con el jefe de neurología del hospital universitario, que me va a contar de primera mano pues lo que está pasando, cómo lo están afrontando y qué vamos a hacer entre los dos para intentar solucionar esto lo antes posible, ¿no? Porque si no, pues yo supongo que formar a un especialista en múltiple también lleva muchísimo tiempo y muchísima dedicación, que si lo hace la neuróloga que ahora nos atiende, pues tendrá el doble de tiempo, ¿no? O sea, esto es como un bucle. O sea, no... Así que a ver qué nos cuenta mañana el jefe de neurología. Importante, estaremos pendientes de esa información, sí, Óscar. Señora González, muy rápidamente, ¿le consta cuántos pacientes diarios podría estar atendiendo esta neuróloga? Insisto, teniendo en cuenta el desespero, además, cuando a un paciente, a un afectado le llaman y le pospongan la cita, que eso ya es otra historia, pero aproximadamente, ¿cuántos pacientes podría estar atendiendo esta especialista diariamente, señora González? Bueno, el otro día que yo tuve consulta con ella, más o menos le pregunté, ¿no? Sí, como luego al terminar la consulta como presidenta. Y bueno, algunos días tenía 20 pacientes. Eso es casi imposible, ¿no? O sea, si a cada uno de nosotros nos dedica mínimo media hora, pues porque primero hablas con ella, le cuentas, luego te
te hace la exploración, luego te vuelve a hablar contigo, pues eso mínimo media hora, y suponte tú un paciente por primera vez o que le tiene que decir un diagnóstico, eso será como mínimo 1 hora. Y esos 20 pacientes, no creo ni 10, sea bueno, ¿no? Porque al final terminas agotada, tanto ellos como, claro, 10 pacientes al octavo, yo creo que ya deben estar agotados mentalmente. La posibilidad de trasladar, no sé si se lo han planteado, a lo mejor se lo puede plantear, no sé si es viable, ¿eh? Mañana el jefe de neurología de LUC, trasladar, por ejemplo, a pacientes pendientes a la residencia de la Candelaria y neurólogos de la residencia de la Candelaria de manera provisional al Hospital Universitario de Canarias, o eso es inviable. No sé si le consta o se lo han podido trasladar. Ahora, a mí me consta que sí que pacientes que estaban en el LUC se han ido hacia la Candelaria, ¿no? O sea, yo supongo que también me dijeron ayer que ya no se aceptaba más porque eran demasiados pacientes los que se estaban trasladando y pidiendo traslado hacia la Candelaria. Al final terminamos cargando al otro hospital. O sea, yo creo que eso no es la solución. La solución es buscar a alguien o dividir a lo mejor algún facultativo de la Candelaria que suba a por lo menos uno a LUC hasta que se solucione esto. No lo sé. Te digo, mañana me reúno con él y vemos las posibilidades. Ya, muy rápidamente, ¿cuándo decía cuánto tiempo llevan los afectados, los usuarios, los enfermos de esclerosis múltiple soportando esta situación? Desde enero. ¿Desde enero? Sí. Bueno, 4 meses, como decíamos. Ángeles, de verdad, gracias por atendernos. Esperemos que se pueda solucionar cuanto antes y que, mientras tanto, se le dé un trato lo más digno posible a los pacientes de esclerosis múltiple. Muy buenas noches, gracias. Vale, gracias. Buenas noches. Bueno, asunto delicado, Óscar. Sí. De nuevo, cómo la falta de plantilla de personal sanitario está lastrando. Hablabas tú antes de las listas de espera quirúrgicas, de las listas de espera para los especialistas. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una de las cosas que provoca ese atasco de la lista de espera. Claro, y este seguimiento, esta enfermedad que es muy compleja, muy complicada, esclerosis múltiple, repito, tiene que tener una atención especializada, constante y, desde luego, bueno, pues muy focalizada. Es decir, no se puede estar, en este caso, bueno, pues posponiendo, cancelando citas porque requieren de una atención constante. Enero, febrero, marzo, abril, esperemos que no continúe. Yo confío en esa reunión, a ver qué solución le puede dar. Tiene una papeleta complicada el jefe de neurología del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, que no depende especialmente de él, todo depende del Servicio Canario de Salud, por tanto de la Consejería de Sanidad. Insisto, me parece esto lamentable y creo o considero que es una falta de planificación, una falta de previsión. Repito, no solamente neuróloga, la sobrecarga que debe estar sufriendo esta especialista. Por tanto, falta de previsión, que no son conscientes, no han sido conscientes durante este tiempo. Insisto que necesita más especialistas, más personal para tratar una enfermedad tan compleja como esta. Repito, espero mañana una respuesta por parte de la Consejería de Sanidad del Servicio Canario de Salud. Esperamos que así sea y estaremos pendientes. A ver si se lo podemos contar, si les podemos dar buenas noticias el próximo jueves. Vamos ahora a un repaso de lo que está ocurriendo en la actualidad en la isla de Gran Canaria, porque hay muchos asuntos que queremos compartir con ustedes. Siempre estamos muy pendientes también de lo que ocurre en el sur de Gran Canaria, en el municipio de Mogán, porque allí políticamente siempre hay cuestiones que generan bastante debate público. Y lo cierto es que, de nuevo, hemos visto algo que nos ha llamado la atención, una noticia que publicaba Canarias Ahora a razón de una crítica que hacía el Grupo Municipal de Nueva Canarias, que ha criticado a la alcaldesa de Mogán por permitir, fíjense ustedes, al interventor irse 2 meses de vacaciones sin haber fiscalizado antes los contratos menores que ha elevado a este órgano fiscalizador el Grupo Municipal de Nueva Canarias, sospechando que puedan haber irregularidades en esa tramitación de esos contratos. Pero lo más fuerte es que la alcaldesa ha dicho, bueno, pues no nos viene bastante bien que este señor ahora se vaya 2 meses de vacaciones, siendo el único interventor que hay en el ayuntamiento y dejando sin fiscalizar esos contratos menores, cosas que pasan en Mogán, Óscar. Sí, cuanto menos sospechoso, por lo menos inquietante, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta, bueno, la fiscalización que depende de ese interventor, que es el único de contratos menores, y que, bueno, que la alcaldesa, la señora Bueno, permita que se vaya de vacaciones. Yo creo que además también puede ser una dejación de funciones, ¿no? Repito, está en su derecho, si se lo permite la alcaldesa se puede ir de vacaciones, pero creo que es una falta de responsabilidad. Sí, y 2 meses, Óscar. Claro. No todo el mundo tiene 2 meses de vacaciones. Y además un funcionario público, ¿no? Que es clave, que si es el único interventor, creo que es clave en el día a día de este complejo, por cierto, Ayuntamiento de Gran Canaria.
Bueno, también le hemos hablado muchas veces de las dificultades que hay y los problemas que genera la gestión privada de algunas residencias de mayores. Aparecen algunas cuestiones que siempre son polémicas sobre cómo es el servicio, pero también sobre la gestión económica de estos centros. Y eso es lo que ha ocurrido en la residencia de personas mayores de La Aldea. Porque vean, la Fiscalía, lo publica Canarias 7, pide prisión, 3 años de prisión para el antiguo gerente de la residencia de mayores de La Aldea. Reclama esos 3 años por una supuesta apropiación indebida para quien fue responsable del centro entre los años 2011 y 2015. Como saben ustedes, se encargaba de gestionar los cobros y pagos y las cuentas de la Sociedad Aldeana de Servicios y Atención Ciudadana de SASAC. Óscar. Yo no sé qué suerte, han tenido una mala suerte tremendo que habrán hecho los mayores de esta comunidad autónoma, ¿no? Que se enfrenta, sobre todo los familiares, que son los que son testigos de este tipo de anomalías, este tipo de irregularidades, porque no es la primera vez que se producen, repito, este tipo de delitos en residencias o centros de mayores, algunos que son dependientes directamente de las administraciones, de las instituciones, y algunos que son, bueno, fiscalizados, que dependen de concesiones de empresas externas que a su vez tienen que ser fiscalizadas por parte de las administraciones. De luego, yo no sé qué han hecho los mayores y mayores de esta comunidad autónoma para tener que sufrir este tipo de episodios que son lamentables, pero que al final tienen su recorrido judicial y por tanto su sentencia y sus penas aquellos que están al frente. En este caso, perdón, una empresa que es de capital municipal, esta empresa Sociedad Aldeana de Servicios y Atención Ciudadana, sociedad limitada, por cierto, también, además de esa apropiación indebida, se habla de 2.537 euros que habría cobrado de más en sus nóminas y por el que se pide que indemnice a la sociedad municipal con esos 19.477 euros, que es lo que solicita la Fiscalía. Veremos en qué queda este asunto. Y otro asunto que está generando también bastantes titulares es la situación de los socorristas en un municipio tan importante como San Bartolomé de Tirajana. Y ha anunciado que van a iniciar una serie de protestas, van a salir a la calle si no mejoran sus condiciones e incluso están dispuestos a ir a la huelga. Torretas en mal estado, sueldos precarios y 6 años de promesas han colmado su paciencia. El edil Álamo dice que el concurso está al caer. Mientras tanto, bueno, pues situación complicada la de los socorristas de San Bartolomé de Tirajana en un momento delicado porque además de todo el calor que ha hecho en estos días, tenemos el verano a la vuelta de la esquina. Y además hay que tener en cuenta y que destacar que San Bartolomé de Tirajana es un municipio eminentemente turístico, de los más importantes de la isla de Gran Canaria, de los más importantes de Canarias y que, bueno, tiene que tener un servicio con las máximas garantías, ¿no? En todas sus condiciones, sobre todo laborales, ¿no? Y que no puede permitirse el lujo este ayuntamiento de la isla de Gran Canaria, situaciones o episodios de este tipo, esta inestabilidad a los trabajadores, repito, más con estos tiempos, hace mucho calor, son altas las temperaturas, la gente en este caso, bueno, está recurriendo mucho a la costa, a sus playas y desde luego esto me parece absolutamente lamentable. Ha dicho el concejal de playa, el señor Álamo, que está al caer en este caso, bueno, pues esa acción o esa decisión, no ha dado más detalle, pero espero, y eso esperamos todos, que sea próximamente para no tener un servicio en estas condiciones que no reúne todas las garantías y que, insisto, se merecen que tengan todas las condiciones necesarias, sobre todo para la seguridad de los bañistas y de los vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana. No solo es un problema. Esto ya ha ocurrido en otros ayuntamientos. Recuerdo que históricamente ocurrió en algunas playas concretas, por ejemplo, en Arona, en la playa de las Vistas, que se alargó en aquel gobierno de mayoría absoluta de Coalición Canaria. Hubo un problema grave que se manifestaron, en este caso se concentraron y que no recibían sus salarios en condiciones y además en momentos muy complicados y nada más y nada menos que en ese municipio Arona, insisto, hace ya algunos años, que es también turístico y en una playa tan importante como Las Vistas. Y después que tenemos un problema, al final, evidentemente, estamos rodeados de mar. Me acuerdo que el concejal responsable era Antonio Sosa. Buena memoria, Óscar. Yo me acuerdo también de aquel conflicto. Un hombre de la mano derecha de José Alberto González Rivero. Después además fue candidato con otro partido de estos municipales que salen en Arona. Porque cuando hay un tema de corrupción, al final todos se pelean y van unos a un partido y otros a otro. Sí, la verdad que bueno, la Arona políticamente también da para mucho. Pero bueno, decía que al final cada 2 por 3 estamos viendo accidentes, incluso algunos de carácter mortal en nuestras costas. Óscar, la labor de los socorristas es fundamental, no cabe duda. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Además, estamos viendo, hay una plataforma en Canarias, una organización, Sebastián Quintana, además que la lleva, ¿no? Donde denuncia que aumenta, se incrementa desgraciadamente el número de personas que pierden la vida en las playas, en las costas canarias y en el mar, ¿no? Y desde luego se puede evitar con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, en este caso de las propias personas, pero también con mucha vigilancia, apostar, no escatimar recursos en la vigilancia en las costas, no solamente los socorristas, no solamente los vigilantes directamente en las playas o en las costas, sino también en medios aéreos.
Es importante los medios aéreos, no escatimar en este caso ni un céntimo, insisto, en estos recursos sanitarios y de rescate en esta comunidad autónoma, porque ya ha habido alguna que otra mala experiencia y muy mala experiencia. Bueno, vamos a hablar de algunas novedades que ha habido judiciales, más allá de la noticia más importante, que ha sido la absolución del empresario Miguel Ángel Ramírez. Ha habido declaraciones judiciales importantes en las últimas horas. Por ejemplo, ante la Fiscalía Europea, por el primer caso mascarillas, esa presunta estafa a las arcas públicas de en torno a 4 millones de euros que se pagaron por un material sanitario que no llegó a los hospitales canarios. Raico González, el responsable administrador de RR7, la empresa que hizo ese negocio con el gobierno de Canarias, ha dicho que él, lo publicaba Canarias, se siente también estafado por los comisionistas y que nunca llegó a engañar al Servicio Canario de Salud. El propietario de RR7 United comparece ante la Fiscalía Europea y se ratifica en lo que, eso sí, ya declaró ante el juez instructor García Sotoca. Sí. Óscar, lo cierto es que en cualquier caso hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que en esta historia todo el mundo se siente estafado. Sí. Se siente estafado el gobierno de Canarias, sí. Se siente estafado el empresario que hizo el negocio con el gobierno de Canarias. Bueno, solo faltaba que los comisionistas se sintieran estafados. Nos sentimos estafados los ciudadanos canarios. Pero es que, no, lo que te iba a decir es que los que seguro que fuimos estafados fuimos los ciudadanos. Absolutamente. Porque salieron 4 millones de dinero público para un material sanitario que nunca llegó a los hospitales. Así es. En este caso se eximen de responsabilidad los empresarios con quienes contrataron, adjudicaron esas mascarillas. El gobierno de Torres parece ser que ellos nada tienen que ver, también lo han dicho, que ellos se sienten estafados. De hecho, lo denunciaron, es decir, trataron de recabar toda la información, estuvieron a disposición del juzgado de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerdo a Torres que decía constantemente que ellos iban a colaborar, como no podía ser de otra manera, con la justicia, porque ellos eran los primeros estafados. Por cierto, insisto, a ver si alguien nos cuenta si se ha recuperado algún céntimo de dinero de esa presunta estafa, donde dicen que parece ser que se ha recuperado, pero ahora el gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular, que está recabando expedientes de información, ha venido a decir que no se ha recuperado todavía el dinero de esa presunta estafa de la que al parecer fue presuntamente estafado el gobierno de Torres, y donde presuntamente también fueron estafados esos empresarios a los que se les adjudicó esos contratos para la adquisición de mascarilla. Pero como dice David, desde luego aquí los que nos sentimos realmente estafados somos los ciudadanos, porque hablamos de dinero público, nada más y nada menos que de 4 millones de euros. Y aquí la clave es: ¿se ha recuperado sí o no ese dinero estafado, que es de las arcas públicas, de los bolsillos de los canarios y las canarias? En cualquier caso, la investigación sigue abierta, y ya saben que miembros de la Judicial, de la Guardia Civil, han estado durante este tiempo requisando, en este caso, buscando documentación, pidiendo expedientes en la Consejería de Sanidad del Gobierno Autónomo. Bueno, y lo cierto es que hay una noticia de última hora que quería compartir también contigo, Óscar, y con nuestros espectadores, y es que una ambulancia se ha tenido que desplazar hasta la Plaza de la Concepción para atender a una de las personas que están realizando una huelga de hambre ante un agravamiento de su situación de hipoglucemia. Y bueno, insisto que la última noticia es que ha tenido que ser atendido por una ambulancia que se ha desplazado del Servicio de Urgencias Canario hasta la zona, a raíz de que ustedes saben que hay una serie de enfermeras voluntarias que están cuidando de estas personas, han sido las que han dado la voz de alarma y ha tenido que desplazarse esa ambulancia. Es lógico, al final, Óscar, con el paso de los días, estas personas van a ir empeorando su salud. Porque estamos hablando de 6 días de huelga de hambre, es una huelga de hambre, ¿no? Y luego la situación de salud es alarmante, se va agudizando, tal y como ellos mismos están denunciando. Yo creo que al final lo que tiene que hacer, por dignidad, en este caso por sensibilidad y por humanidad, es algún responsable político que atienda directamente a los convocantes, a los miembros, a los manifestantes, a estos ciudadanos en La Laguna, y que traten de consensuar alguna medida, por lo menos que les escuchen, que hablen, y que, bueno, que haya una línea de diálogo directa en estas próximas horas entre, repito, estos protagonistas, estas personas y alguien con responsabilidad del Gobierno de Canarias. Aquí no se trata de llegar y dar una solución, no es fácil llegar y decir que se va a parar el proyecto, que no se va a continuar con el proyecto, el expediente del hotel de La Tejita en Granadilla de Abona, o que se va a tumbar, porque esto no es fácil, esto no es llegar y tomar una decisión de este tipo, que hay decisiones jurídicas complejas, ¿no?, por parte de los empresarios y del Gobierno autónomo. Me refiero a Cuna del Alma, pero creo que siendo sensible, siendo humano, y desde luego resaltando la predisposición, tendiendo la mano al diálogo y escuchar primero a estas personas. Luego ya hablaremos a partir del 20 de abril, pero estas personas que están en huelga de hambre, creo que no es nada fácil, no es nada difícil, y creo que le corresponde, además forma parte del cargo y de la responsabilidad de aquel
o aquella que tenga esa responsabilidad sobre, repito, esas reivindicaciones de este grupo de gente de bien que se está manifestando, que se está concentrando en ese punto del municipio tinerfeño de La Laguna. Sí, cuanto menos eso, un poquito de, por lo menos escucharles, ¿no? De que ellos vean que saben que están ahí y hay una voluntad, por lo menos para sentarse con ellos. Es que si no, yo no sé cómo va a acabar todo esto y yo, evidentemente, a mí no me gusta que estas personas estén pasando por un problema de salud. Ya les decía el otro día que no sé si esta es la mejor medida o la más efectiva, pero sí que es verdad que es la realidad lo que está ocurriendo y cuanto menos merecen ser tratados con dignidad y con respeto por parte de las autoridades. Y por cierto, hablabas antes de un caso judicial, Pedro Sanginés, el aforado, el senador, sí, vamos a ver el de Coalición Canaria ha declarado hoy. Sí, ha declarado hoy Pedro Sanginés ante el Tribunal Supremo. Saben que Pedro Sanginés va a tener, por su condición de aforado, por ser senador por la isla de Lanzarote de Coalición Canaria, ante una causa judicial por la que se investiga, el Tribunal Supremo tiene que pedir un suplicatorio a la Cámara Alta, al Senado, para poder investigar a Pedro Sanginés, insisto, por esa inmunidad que tienen los senadores y diputados, pero ha pedido el Tribunal Supremo a Pedro Sanginés que declare voluntariamente y hoy lo ha hecho, y a la salida del Tribunal del Supremo ha dicho que la causa por la que se le investiga está siendo o tiene detrás una intencionalidad política. Así lo ha declarado, insisto, a su salida del Tribunal Supremo después de declarar voluntariamente ante el alto tribunal, Óscar. Sí, en este caso ha dicho después a los medios de comunicación cuando declaró de manera voluntaria ante el Supremo, el expresidente del Cabildo de Lanzarote, hombre fuerte de Coalición Canaria, además fue la propuesta, es senador por la Comunidad Autónoma, la propuesta de Coalición Canaria, típicos aforamientos a los que estamos acostumbrados, como hemos dicho siempre en esta Comunidad Autónoma, ha dicho textualmente: he venido a ratificar lo que en su día testifiqué. Ha dicho Sanginés, primero en el marco de la operación y después en sede judicial, ha señalado el senador por Lanzarote, o por la Comunidad Autónoma, mejor dicho, al que, como saben, se le investiga por hechos que habría cometido cuando era presidente del Cabildo Insular de Lanzarote. La Fiscalía reclama para él 1 año y medio de prisión e inhabilitación. En este caso, ha dicho el propio Sanginés, que se le investiga por presuntos delitos de falso testimonio y denuncia falsa, son palabras del propio senador por la Comunidad Autónoma de Coalición Canaria, una inequívoca intencionalidad política. Bueno, en cualquier caso, Pedro Sanginés, como yo creo que de manera bastante inteligente, ha decidido aceptar esa petición del Tribunal Supremo para ir a declarar voluntariamente. Ahora veremos si después de escuchar a Pedro Sanginés el Tribunal Supremo decide elevar o no ese suplicatorio, esa petición que tiene que hacer al Senado para que el Senado permita, dado el aforamiento de Pedro Sanginés, que se investigue al expresidente del Cabildo de Lanzarote. Y bueno, les decía que había sido una jornada muy intensa de declaraciones judiciales. Hoy también ha comparecido ante el juzgado de violencia contra la mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ramos, expareja de la desaparecida, como saben, Juana Ramos. Canarias 7 lo titulaba así: Fiscalía y acusación particular piden que Miguel Ramos sea juzgado por el crimen de Juan y Ramos. Este martes se celebró la comparecencia y el procedimiento se seguirá tramitando por la ley del jurado. Desaparecida, como saben, Juana Ramos desde el año 2016. Aseguran tanto la Fiscalía como la acusación que hay indicios para poder procesar a Miguel Ramos por delitos contra la integridad moral y asesinato u homicidio de Juana Ramos. Óscar. Sí, esto es un procedimiento que además que va a continuar. Habría que estar atento. Este individuo, en este caso, bueno, pues es el principal sospechoso. Por eso, como decías, David, la Fiscalía y la acusación particular piden para el señor Ramos, en este caso, que sea juzgado por crimen. Bueno, la desaparición de Juana Ramos, en este caso, en 2016. Hay que decir también que la defensa del sospechoso ha pedido el sobreseimiento de la causa. Evidentemente están jugando su papel, pero esto es un caso que ha conmocionado y que viene conmocionando a toda la sociedad de Gran Canaria, de lo que se ha sabido poco además durante los últimos años después de la desaparición de Juan y Ramos en 2016, y que ahora puede dar un giro sustancial. Repito, esto tiene en vilo a toda la sociedad canaria, la sociedad de Gran Canaria, y que les voy a decir a toda la familia, el entorno, las amistades, repito, de esta mujer desaparecida en el año 2016 en Gran Canaria. Bueno, situación complicada, la verdad que es un caso muy mediático, pero un caso sobre todo que merece cuanto menos que se haga justicia. Cierto, porque ha pasado ya mucho tiempo y desde luego esta situación que se haya prolongado durante tanto tiempo sin, bueno, de lucir qué es lo que ha ocurrido exactamente, o que si en este caso el propio Miguel Ramos ha tenido que ver algo o no
sobre la desaparición de esta mujer de Gran Canaria, creo que ya es hora de que se vaya, en este caso, abriendo la luz de este túnel o este laberinto tan oscuro y tan complejo que, vuelvo a repetir, mantiene en vilo a toda la sociedad canaria. Bueno, y vamos ahora con unas imágenes que nos han dejado impactados en el sentido de que lo cierto es que se estrenaba esa zona de Charcos, nueva zona de baño de la capital tinerfeña, que se ha colapsado ya los primeros días. Encima ha coincidido prácticamente con esta ola de calor y el fin de semana era imposible prácticamente darse un baño en esa zona. Pues bien, vean las imágenes que hemos visto, las hemos visto en el periódico diario de avisos de invasión de algas, pero tremenda. Bueno, ahí están viendo las imágenes, prácticamente no se ve ni el agua de todas las algas que hay en esa nueva zona de baño tan flamantemente inaugurada recientemente y que se ha encontrado ya con este problema, Óscar. Pues sí, tengo que decir que yo estuve esta mañana en esa zona de Santa Cruz. ¿Y había algas? Intenté, sí, pero previamente... ¿Pero tantas algas? No, yo fui temprano por la mañana. Por eso estás tan moreno, ¿no? Sí, puede ser. Fui temprano, la estampa no era de esta manera, pero sí habían algas, era complicado. Se podía uno bañar, pero era complicado en algunas zonas de los charcos bañarse. Pero previamente, yo fui a la zona de Charcos porque previamente, esta misma mañana, estuve en la zona de Bloque, en la zona del Bloque, que es la primera zona de baño que se inauguró hace mucho tiempo. Y allí, pues, era imposible bañarse. Yo me tuve que marchar ¿También por las algas? Porque habían algas en esa zona del litoral de Anaga. Me marché, habían algas y, bueno, opté por ir. Era la segunda vez que me baño, que me doy un chapuzón en esta nueva zona del litoral de Anaga, la zona de Charco, y era complicado. Yo, personalmente, me di un baño en uno de los laterales de la zona, muy rápido, luego me marché porque habían algas. Es verdad que no había muchas, pero no era esa estampa a esa hora de la mañana. Y me consta además porque lo vi, habían 2 agentes de la policía local, porque allí hay una unidad de la policía local, cosa que además felicito, porque tiene que haber, en los fines de semana hay mucha gente y durante semana hay también mucha gente y tiene que haber un destacamiento, en este caso de la policía local, cosa que además celebró. Y habían 2 policías locales en una esquina de la zona de Charcos esta mañana, observando además, mirando un poco esta estampa. Entiendo que, bueno, también sorprendido, y entiendo yo, deducí que, bueno, que para dar parte y tomar alguna decisión, no sé qué decisión se puede tomar o qué solución se puede tomar. Pero esto ocurría esta mañana, insisto, en la zona de Charcos y en la zona del Bloque. Pero es que el domingo por la tarde, bueno, por la mañana, mediodía hasta por la tarde, yo a veces los fines de semana voy a otra zona de baño intermedia. Está la zona del Bloque, y luego en media está la antigua playa de Valle Seco. Ahora vas a tus sitios ahí a descansar, a desconectar, y ahora te van a perseguir todo el mundo. Bueno, no, está la zona de Bloque, luego en medio, es decir, en medio de la zona de Bloque y en la zona de Charcos hay la tradicional playa de Valle Seco, que es la playa de piedras, ¿no? Irasa, playa de Irasa, nos dice el compañero José. Sí, porque José además también me consta que es asiduo a ese tramo concreto de Valle Seco, donde bajas esas escaleras metálicas, bien, que con unos escarpines te tienes que poner para ser más cómodo. Y ya esa misma tarde, por la mañana bien, pero ya entrando la tarde apareció esa estampa, esas algas, repito, muchas además en ese tramo concreto, insisto, de Valle Seco. Ya esta mañana en la zona del Bloque y en la zona de Charcos esperemos que cambie radicalmente esta estampa que se ha producido en el litoral de Anaga, en esas zonas de baño, para la comodidad, en este caso, de los bañistas. Bueno, vamos a cerrar el programa con un asunto que queremos abordar con un poco más de profundidad de lo que lo hemos hecho en las últimas ocasiones, porque hay datos que nos han llamado muchísimo la atención. Saben que está, bajo sospecha la gestión de la empresa pública, la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Les voy a dar 2 datos que yo creo que son demoledores. Esta Sociedad de Promoción, esta empresa pública, en los 6 primeros meses de gestión de la actual alcaldesa socialista, Carolina Darias, adjudicó nada más y nada menos que 1.689 contratos menores por un valor de 3,7 millones de euros. Ustedes saben que los contratos menores tienen una serie de límites legales, una serie de condicionantes que se tienen que cumplir escrupulosamente para que, entre otras cosas, no escondan adjudicaciones mucho más importantes, fraccionadas, de manera que no tengan que salir a concurso público y se puedan dar básicamente a dedo, porque prácticamente estos contratos se dan a dedo, más allá de alguna serie, insisto, de condicionantes. Pero es que además de esos 1.689 contratos menores por 3,7 millones en 6 meses, también hemos sabido que en un solo día se llegaron a adjudicar hasta 23
contratos menores, en este caso en diciembre del pasado año, de 2023. Bueno, esta situación la lleva bastante tiempo el Partido Popular. Nosotros incluso hemos hablado con su portavoz municipal, con Jimena Delgado, de esta situación y de estas sospechas, y el Partido Popular ha decidido ya dar un paso más, trasladar esta situación a la Audiencia de Cuentas de Canarias para que fiscalice estos contratos. Para explicarnos un poco mejor cuál es la realidad de la sociedad de promoción, vamos a saludar a esta hora de la noche a Carlos Ester, que es el presidente de la gestora del Partido Popular en Gran Canaria y diputado autonómico. Carlos, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Mírame Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias a ustedes por dejarnos este espacio para hacer y para denunciar lo que está ocurriendo ahora mismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Le veíamos junto a la propia Jimena Delgado en esa comparecencia. Los datos de por sí solos ya son bastante significativos, pero me gustaría conocer cuál es la reflexión que ustedes hacen, qué es lo que quizás les levanta sospechas sobre esa manera de proceder de la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hombre, es evidente que ahora mismo la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria se está haciendo todo lo que no se debe hacer en una administración pública. Como tú bien has dicho, y tenemos que recordar, más de 1.600 contratos a dedo, o sea, lo que suponen casi 4 millones de euros en el mandato de Carolina Darias. Pero es que hay que recordar que antes de eso hubo también contratos de esta manera adjudicados, y actualmente, a día de hoy, cuenta la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria con 3.900 contratos menores adjudicados de manera directa. De esos 3.900, 45% en el mandato de Carolina Darias en los primeros 6 meses, y como tú bien has dicho, con la escalofriante cifra de 23 contratos menores en un solo día y de manera directa. Por eso nosotros lo que hemos decidido es, ante la pasividad que tiene la regidora municipal, Carolina Darias, de no investigar y no dar explicaciones al respecto de lo que está pasando en esa sociedad de promoción, pues dar un pasito más. Un paso más para que se auditen las cuentas y lo haga el órgano que tiene que hacerlo en Canarias, que es la Audiencia de Cuentas. Prometieron una auditoría externa de las cuentas de la Sociedad de Promoción, pero efectivamente al final volvieron a decir que no, que al final no iban a hacer una auditoría, sino que iban a hacer una serie de revisiones internas, etc. Bueno, aquí el órgano principal es la Audiencia de Cuentas, que velará por la transparencia y dará luz a lo que está ocurriendo en esa sociedad de promoción de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos que recordar también que en el año 2021 nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, pidió también una auditoría, un informe de fiscalización de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. Además, queríamos que fuesen de los 3 últimos ejercicios, o sea, 2018, 2019 y 2020. Esto lo pedimos en el año 2021. Y se votó en contra por parte de la mayoría parlamentaria que tenía en aquel momento el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria. Casualmente, los mismos que gobernaban en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Casualmente, los mismos que tenían esa mayoría parlamentaria en el Parlamento de Canarias. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿por qué ocultaban eso? ¿Por qué no quisieron hacer ese informe de fiscalización de los años 2018, 2019 y 2020? Pues evidentemente porque estaban ocurriendo cosas como esta. La Sociedad de Promoción de Gran Canaria lleva liderada por el Partido Socialista muchos años. Hoy viene otra regidora municipal, sigue cometiendo lo mismo, el mismo modus operandi, y yo creo que desde luego es un escándalo a todas luces lo que está ocurriendo hoy en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Entre 3.900 contratos, supongo que habrá muchísimas realidades con las que ustedes se han encontrado, muchísimos trámites o cuestiones que les pueden haber levantado sospechas. Ustedes han puesto también el acento en un negociado sin publicidad por un total de 199.000 euros para contratar 2 carpas en el último carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y lo hacen porque se invita a 3 empresas, como yo decía antes, esta es una de las condiciones que se tienen que poner, en este caso en los negociados sin publicidad, y 2 de ellas comparten el mismo administrador y una tercera comparte el mismo domicilio social que las 2 anteriores. Claro, esto cuanto menos a ustedes supongo que les genera la sospecha de si se ha simulado, digamos, para saltarse los controles de legalidad, bueno, pues este tipo de cuestiones para evitar o para dar a dedo un negociado sin publicidad.
Efectivamente, esto fue en los últimos carnavales de las Palmas de Gran Canaria, los cuales además aprovecho a decir que los cambiaron de ubicación, deprisa y corriendo. Además hubo problemas, incluso hasta el último día no había planes de seguridad en el propio carnaval. El último día se aprobó el plan de seguridad, montó además bastante follón en los accesos de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria. Una mala organización. No digo el contenido del carnaval, que fue un gran contenido y que la gente que trabaja en el carnaval tiene todo mi respeto y todo el merecimiento por lo que hicieron, pero sí la organización que hizo el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria fue patética. Quitando esto, tengo que decirle que efectivamente hubo un procedimiento negociado, sin publicidad, de 3 empresas, 2 de ellas, como bien has dicho, que compartían el mismo administrador único y otra con la misma denominación o la dirección social que una de las otras 2. Y por lo tanto, además con la friolera cantidad económica que supera con creces los contratos de servicio y que supera evidentemente lo que es un negociado de 199.000 euros. Esto desde luego está puesto a disposición también de estudio de nuestros servicios jurídicos y bueno, y estamos viendo a ver de qué posibilidad y estamos denunciando a la propia Carolina Darias, a la institución, que lo supervise y que tome medidas, que tome cartas en el asunto, porque entendemos que tiene, bueno, pues es, como dije antes, un escándalo en toda regla el que haya un procedimiento de esta manera que se salta todos los atisbos de legalidad y la propia ley de contratación pública. Entendemos que esto es un tema también muy grave y por eso estamos haciendo acopio de todo lo que estamos viendo, de todo lo que estamos observando que está sucediendo en la Sociedad de Promoción de las Palmas de Gran Canaria y ese abuso de contratos negociados sin publicidad que no se justifica bajo ningún concepto con la ley de contratos del sector público. Y eso para nosotros, como he dicho, resulta escandaloso, pero tampoco nos resulta raro, porque sabemos también el modus operandi que tiene el Partido Socialista y cómo gestiona el Partido Socialista. Lo ha demostrado siempre en cualquier administración. Realmente no son un ejemplo a seguir en gestión pública. Carlos, entiendo que están estudiando también la posibilidad de tomar acciones legales más allá de lo que han hecho, de ponerlo en conocimiento de la audiencia de cuentas. Si es así, ¿van a esperar al pronunciamiento de la audiencia de cuentas antes de dar ese paso? Bueno, evidentemente, como bien he dicho, esto está puesto y lo ha hecho así el Grupo Municipal en estudio jurídico, pero vamos primero a agotar los cauces de las vías institucionales y de ponerlo en conocimiento de quien tiene que saberlo directamente, si no lo sabe ya, de la regidora municipal, que es Carolina Darias. Una vez dicho esto, evidentemente, estudiaremos tomar las medidas que sean oportunas en aras a transparencia, a dar luz y taquígrafos, a dar seguridad y a saber dónde se emplea realmente el dinero público, que no puede ser utilizado más que de otra manera, de una forma limpia y legal y ejemplar. Dese cuenta que la Sociedad de Promoción de las Palmas de Gran Canaria es una sociedad que no solamente gestiona el carnaval, sino gestiona toda la cultura de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria, grandes eventos que nos sitúan a nivel nacional e internacional en todo el mundo. Esto ya traspasa fronteras de lo que es el municipio de las Palmas de Gran Canaria. Es un órgano que, bueno, pues representa a una ciudad de las Palmas de Gran Canaria, que es la Palma de Gran Canaria, que es capital y que además pasa las fronteras incluso del archipiélago. Por lo tanto, creo que esto es un tema que es muy grave y por eso nosotros iremos hasta donde haya que ir para, como dije, dar transparencia, dar seguridad y, sobre todo, darle la seguridad al ciudadano de que las cosas se tienen que hacer bien y que para eso está nuestra labor de oposición, para eso está nuestra labor de controles y fiscalizadores, para dar cuenta y que aquello que se haga mal, pues evidentemente tiene que pagar sus consecuencias. Y eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. Sí, señor Ester, dígame una cosa, ahora le planteo algunas cuestiones como diputado regional del Partido Popular. Hablamos hace escasamente unos minutos acerca de una de las ramificaciones del caso Mascarilla, la presunta estafa de los famosos 4 millones de euros, adjudicación, compra-venta de mascarillas, que investiga, como sabe usted, un juzgado de la capital Gran Canaria. Uno de los empresarios, contábamos antes, declaraba ante la Fiscalía Europea que ese empresario, decía él, se sentía también estafado. El gobierno de Torres, el Pacto de las Flores, el presidente Ángel Víctor Torres, ahora ministro, decía en su momento que ellos también se sentían estafados, que eran parte de esa presunta estafa. Lo que está claro, decíamos David y yo, que los canarios sí que nos sentimos estafados. ¿A usted le consta, me puede resolver la duda, si a día de hoy se ha recuperado por lo menos un céntimo de ese dinero, que era el compromiso del gobierno de Torres, que iba a recuperar, repito, el dinero de esa presunta estafa del empresario, del gobierno de Torres y de ahora nosotros los canarios?
No nos consta para nada. Y es más, si se sienten estafados, ¿por qué no directamente fueron a un juzgado a ponerlo en conocimiento? ¿Por qué no tomaron las medidas legales o las medidas oportunas para exigir de nuevo que se restituya esos 4 millones de euros? Desde luego, hay muchas cosas que resolver y hay muchas explicaciones que tiene que dar Ángel Víctor Torres. Era el máximo mandatario del gobierno de Canarias en aquel momento y máximo responsable de lo que ahí sucedía. Y no dio nunca una explicación. Es más, evitó dar las explicaciones en el Parlamento de Canarias. Yo mismo, en mi caso, di una rueda de prensa con José Alberto Díaz Estebanes pidiendo una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias y se nos negó hasta el debate en el Pleno. Porque tenía una mayoría parlamentaria, como ocurrió en la Sociedad de Promoción de las Palmas de Gran Canaria, que no dejaron tampoco llevar el informe de audiencia de cuentas. Aquí ocurrió lo mismo. Tienen una mayoría parlamentaria y negaron la posibilidad, aunque fuese de un debate en el Pleno de la Cámara, que el debate es el arma más democrática, la palabra, para poder aclarar o para poder exigir responsabilidades. Y eso lo hicieron el Partido Socialista, también lo hizo, evidentemente, Podemos y Nueva Canaria. Y no nos dejaron ninguna posibilidad de poder debatirlo. Pasaron rodillo. Ahora sí, también te digo una cosa, Óscar. Las varas de medir y la doble cara del Partido Socialista es clara. Ahora dice Ángel Víctor Torres que puede dar, que dará todas las ayudas y que se debata y que haya comisiones de investigación. Ahora sí, cuando no tiene mayoría y cuando sabe que va a salir sí o sí, ahora sí es el mayor transparente del mundo, es la persona más limpia y más clara que tenemos en Canarias. Oiga, desde luego no ocultaron cosas, nos ocultaron realmente realidades que estaban sucediendo y desde luego, como he dicho, si tanto se sienten estafados, ¿por qué no hicieron nada en aquel momento y al respecto? Pues eso es lo que nos tiene que explicar el señor Torres, que hoy es el ministro del Gobierno de España. Esa comisión, señor Ester, que registró, planteó y propuso, que se ha creado ya, Coalición Canaria y su partido, el Partido Popular. De momento, ¿quiénes han sido llamados ya de manera oficial a declarar, repito, en esa comisión en el Parlamento Canario? Bueno, todavía estamos en el momento de preparación y de peticiones de personas a declarar. Por lo tanto, todavía no se ha llamado a ninguna persona, pero evidentemente tendrán que llamarse a aquellas personas que tienen que ver con este suceso, ¿no? Aquellas personas que bueno, pues tuvieron que ver algo en este sentido, desde el propio Víctor Torres hacia muchas otras personas. Pero bueno, es un tema que está en proceso ahora mismo y que en breve se hará público y hay que hacer una serie de peticiones por todos los grupos y se hará al final una lista definitiva donde, ¿no?, pues daremos a conocer todas esas personas. Pero entiendo que todas aquellas personas que estén afectadas y tal tendrán que pasar por ahí y tendrán que dar las explicaciones que nos negaron hace 3 años en el Parlamento de Canarias y que hoy evidentemente tendrán que dar esas explicaciones y tendrán que, bueno, pues explicar por qué se hizo, quién fue la persona que contactó, quién fue pues aquellas personas que llamaron e incluso, no solamente por los 4 millones de euros de mascarillas que se compraron y que no aparecieron ninguna. Eso es la mayor estafa que ha habido en Canarias en la historia. O sea, compras 1 millón de mascarillas, pagas 4 millones de euros y no hay ni 4 millones ni hay mascarillas. Eso es un escándalo. Pero aparte de eso, con el caso Koldo, ¿quién llamó de Madrid a Canarias para recomendar la empresa que estamos hablando y que se está investigando por el caso Koldo? ¿Quién fue la persona o el intermediario que hizo eso? Todas esas respuestas tienen que darse en una comisión de investigación, porque estamos hablando no solamente de los 4 millones, estamos hablando de 13 millones de euros más. Estamos hablando de más de casi 20 millones de euros del erario público, que evidentemente son dinero de todos, y cuando la gente peor lo estaba pasando, cuando la gente estaba sufriendo, había gente que estaba lucrando con ello, y es lo que no podemos consentir. Y qué raro que además fuese todo del entorno del Partido Socialista, como hemos visto en estos últimos meses. Por lo tanto, para nosotros es un gran escándalo y tiene que tener, desde luego, pues pagar con lo que el que haya metido la mano tendrá que pagar con las consecuencias. Claro. Ya por último, usted, señor Ester, si no fuese cargo público, si no fuese presidente de la gestora del PP en Gran Canaria, si no fuese diputado regional, ¿acudiría usted como ciudadano a la manifestación en Gran Canaria de este próximo 20 de abril? El presidente Clavijo ha dicho que él
si no tuviese responsabilidad pública, llevaría una pancarta, estaría en esa manifestación, circunstancia que no le permite, ha dicho el propio Fernando Clavijo. ¿Quiere decir que abre la puerta a la posible revisión del modelo turístico de esta comunidad autónoma? ¿Y el Partido Popular lo haría? Yo desde luego que no. El turismo es nuestro principal motor económico. Al turismo hay que cuidarlo, hay que mimarlo. Es el 40% del Producto Interior Bruto de nuestra región. Es el 40% de los empleos que se generan en Canarias de manera directa. El turismo es la principal industria que tenemos en Canarias y por lo tanto tenemos que cuidarlo. Y eso es verdad que tenemos que ir avanzando en determinados modelos más sostenibles, en modelos pues más regenerativos, eso está claro. Pero tenemos que cuidar al turismo y el turismo genera economía, genera empleo, genera diversidad y genera también de una manera bien utilizada sostenibilidad. Por lo tanto, creo que el turismo es un tema que debemos cuidar entre todos y no se hace mucho favor haciendo una manifestación de este estilo, porque evidentemente lo que nosotros perseguimos sobre todo es que haya un turismo bueno, un turismo sostenible. Eso se está trabajando desde las distintas administraciones y desde luego desde el Gobierno de Canarias, y creo que nuestra responsabilidad es cuidarlo, porque el turismo nos ha generado durante estos últimos años, durante los últimos 40 años, un bienestar, nos ha generado riqueza, nos ha generado economía y nos ha generado empleo aquí en Canarias. Y vimos lo que pasó cuando vino la pandemia. En el año 2020 no hubo un turista en Canarias, hubo un turismo cero y realmente tuvimos miedo a cómo vimos cómo se tambaleaba la economía. Por lo tanto, nosotros dependemos del turismo, debemos actuar también con otro tipo de industria y otro tipo de sectores, pero el turismo es el primer tractor que tira de toda la economía en Canarias y, como digo, debemos cuidarlo. Carlos Ester, ha sido un placer poder tener esta conversación con usted. Gracias por atendernos a esta hora de la noche. Así que deseamos una feliz noche. Gracias a usted y gracias a todos los espectadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Óscar. Carlos Ester, la verdad que asuntos de mucha actualidad que podemos tratar con una persona que además es diputado, presidente de esa gestora del Partido Popular en Gran Canaria. Vamos a estar muy pendientes. Y conoce bien el ayuntamiento porque fue en su momento concejal de deportes, entre otras áreas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a seguir muy de cerca esa investigación, esa fiscalización de la Audiencia de Cuentas de la Sociedad de Promoción y, por supuesto, de toda la actualidad que tú muy hábilmente le has preguntado a Carlos Ester. Efectivamente, estaremos muy atentos, sobre todo en este caso, esa comisión, los hombres y mujeres, es decir, los nombres de quienes van a pasar o sea, van a ser llamados, están en ese trámite, decía el propio Ester, para tratar de declarar y argumentar si han habido irresponsabilidades, en este caso, acerca de la gestión del caso Mascarillas en Canarias, porque estamos hablando de una comisión que va a dirimir responsabilidades políticas no judiciales. Bueno, Óscar, ha sido un placer, como siempre, poder analizar la actualidad contigo. Lo único que te voy a pedir es que si mañana te vas a bañar a la zona de Anaga, tengas cuidado con las algas. Y yo lo que te iba a decir que esperemos que en las próximas horas desaparezcan estas algas en la zona del bloque y en la zona de charcos en el litoral de Anaga, Santa Cruz de Tenerife. Bueno, esperemos que así sea por el bien de los bañistas de la capital tinerfeña, ahora que poco a poco van teniendo por fin espacios o zonas de baño decentes en la capital tinerfeña. Hombre, que no sean las algas las que estropeen, bueno, pues esa realidad, ¿no? Esa situación. Nosotros nos despedimos. Que pasen una feliz noche. Recuerden que volvemos el jueves con muchísima información que contarles, que les invitamos a que mañana no se pierdan a partir de las 9 de la noche el programa de Manuel Artiles. Entre los invitados va a estar Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular y vicepresidente del Gobierno de Canarias. Que el jueves, insisto, volvemos aquí en Canarias al Día, que tenemos un invitado también en el tiempo de entrevista muy interesante, Narváez Quintero, el consejero de Agricultura del Ejecutivo Autonómico, y que por la noche hablaremos de la actualidad, de lo que diga Narváez Quintero y, por supuesto, de esa manifestación del sábado 20 de abril, para la que faltarán, cuando estemos aquí sentados el jueves, menos de 48 horas. Seguramente tendremos muchas cosas que contarles al respecto. Así que pasen una feliz noche y sigan informados.